tardes, bienvenidos a la clase de métodos experimentales. En esta semana está programado hacer un repaso y hemos decidido hacer un repaso sobre la unidad número 5. Y ese repaso lo vamos a hacer apoyándonos en los objetivos generales y específicos de esta unidad. Así es que les recomiendo de que si tienen el material de lectura de la unidad 5, ¿verdad?, lo tengan en la mano para poder ir a la par de ese material haciendo el repaso. Y cualquier duda que ustedes tengan de este material, pues podemos aclararlo también, ¿verdad? Bien, empezamos por el objetivo general de esta unidad, ¿verdad? El objetivo general es que el estudiante se capacite en el tratamiento estadístico de datos experimentales, utilizando el método de mínimos cuadrados. Como ustedes saben, pues esta es una herramienta estadística bastante útil. Por lo tanto, pues en el curso se quiere hacer énfasis en esta herramienta. Antes de continuar, yo quisiera saber si se escucha y se ve lo que está proyectando. Sí, se escucha y se ve. Sí, se escucha y se ve. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces decía que vamos a ir apoyándonos en base a los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque el objetivo específico es la base, ¿verdad?, como guía de estudio del material. Porque lo que se busca es eso, ¿verdad?, que logren esos objetivos en el estudio del material. Ahora, ¿cuáles son los objetivos específicos? Vamos a empezar en el orden, ¿verdad?, que aparece en el material. Dice... El objetivo específico 1 dice explicar qué es el diagrama de dispersión. Bien, entonces aquí nos están evaluando, ¿verdad?, qué es un diagrama de dispersión. Entonces yo quisiera que ustedes opinen sobre esto, ¿verdad? ¿Qué entienden por diagrama de dispersión? ¿Qué es un diagrama de dispersión? Bien, el diagrama de dispersión pues no es más que la gráfica, ¿verdad? La gráfica de los puntos, o sea, de los pares ordenados, ¿verdad?, el sistema de ejes rectangulares. Eso es el diagrama de dispersión. O sea que si nosotros tenemos acá una variable, por ejemplo, voy a ponerle A, otra variable B, y aquí tenemos bloqueado punto, que voy a trazar así para seguir la tendencia, otro punto y otro punto. Entonces aquí tenemos un B sub 1 con un A sub 1. Aquí tenemos el punto 1, ¿verdad? Luego aquí tenemos este punto B sub 2 con A sub 2. Siempre tenemos que trazar las líneas punteadas, ¿verdad? Siempre líneas punteadas para sortear los puntos, ¿verdad? Luego tenemos acá punto B sub 3 con A sub 3. Y finalmente el A sub 4 con el B sub 4. Esto, sortear los puntos del sistema de coordenadas rectangulares, que es lo que conocemos como diagrama de dispersión. Este es el objetivo, ¿verdad? Busca que ustedes tengan el concepto claro de lo que es un diagrama de dispersión, ¿verdad?, y puedan identificar, graficar, ¿verdad? Este sería un diagrama de dispersión. Luego, ¿qué dice el objetivo 1? ¿Cuál es la causa de la dispersión de los datos en dicho diagrama? Ustedes ven, si nosotros trazamos una curva de aproximación, hay una dispersión. Hay un dato acá, otro dato con la curva, ¿verdad?, y otro acá.
hay una dispersión, hay una desviación con respecto a la curva. Entonces, a esa dispersión, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la causa de la dispersión en los datos de dicho diagrama? ¿Por qué hay dispersión? ¿Por qué hay diferencia entre el valor de la curva y el dato experimental que tenemos? Pregunto, jóvenes. ¿Por qué hay dispersión con respecto a las curvas? ¿A qué se debe la dispersión? Porque los valores no son exactos. Porque los valores no son exactos. ¿Y qué sucede cuando un valor no es exacto? Lo que sucede es que se da un error, ¿verdad? Hay un error, porque nosotros sabemos que cuando hacemos mediciones hay errores, ¿verdad? Y eso se refleja cuando graficamos el diagrama de dispersión y trazamos la curva, ¿verdad? Entonces ahí quedan reflejados los errores que se cometen en la medición. Por lo tanto, en todo proceso experimental siempre va a haber dispersión, ¿verdad? De los puntos con respecto a la curva. Ahora, esta curva es la curva que nosotros obtenemos a partir de la regresión. O también puede ser, en este caso puede ser también la curva de aproximación, ¿verdad? Se observa una dispersión. Bien, entonces, con esta explicación, pues damos por clarificado ese objetivo, ¿verdad? El diagrama de dispersión, repito, solo son los puntos, ¿verdad? Seguir la curva y luego tenemos el concepto de dispersión. ¿Por qué la dispersión, verdad? La dispersión es producto de los errores. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros cuando estamos haciendo un experimento? Tratar de evitar esos errores, minimizarlos, ¿verdad? Hacer lo menor posible. No se pueden evitar, pero sí lo podemos minimizar. ¿Cómo? Eligiendo un buen diseño de experimento. Bien. Veamos el objetivo 2. El objetivo 2 dice trazar a partir de un diagrama que muestra la dispersión de los datos experimentales la curva de aproximación, que sugiere la relación entre las variables involucradas. Entonces aquí habla que a partir del diagrama de dispersión nosotros tracemos la curva de aproximación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es trazar la tendencia de los datos, ¿verdad? La tendencia. Nunca ir de un punto a otro, solo la tendencia. En este caso, con la curva de aproximación, en base a los datos, ¿verdad? Nos está dando de esta manera, ¿verdad? Esta sería curva de aproximación, ¿verdad? La curva de aproximación. Esa curva la trazamos en base al diagrama de dispersión. Buscamos que un punto coincida en la curva, otro quede a un lado y otro en otro lado, ¿verdad? De la curva. Ahí trazamos la tendencia. Bien, ese es el objetivo 2. A partir del diagrama de dispersión, trazar la curva de aproximación. ¿Qué sugiere el diagrama, verdad? Ese sería el objetivo 2. Ahora veamos qué dice el objetivo 3. El objetivo 3 dice explicar la diferencia entre una curva de aproximación y una curva de ajuste. ¿Cuál es la diferencia entre una curva de aproximación y una curva de ajuste? Ya vimos lo que es la curva de aproximación, ¿verdad? Que es la que sigue la tendencia de diagrama de dispersión. Ahora la pregunta es, ¿qué es una curva de ajuste? ¿Qué es una curva de ajuste?
La curva que contiene los datos verdaderos. La curva que contiene los datos verdaderos. ¿Alguna otra opinión? O tal vez con mínimo de errores, tal vez que voy a hacer también. Mínimo de errores. Hay otro concepto que tenemos. Tenemos este otro concepto, ¿verdad? Mejor curva de ajuste. Voy a involucrarle ya, ¿verdad? Entre curva de aproximación, curva de ajuste y mejor curva de ajuste. Voy a leer lo que dice la teoría. Dice, el problema general de hallar la ecuación de la curva de aproximación que se ajuste mejor al conjunto de datos con lo que se obtuvo el diagrama de dispersión se denomina curva de ajuste. Dice que la curva de ajuste es la curva de aproximación que mejor se ajuste al conjunto de datos. En otras palabras, sería la mejor curva de aproximación, ¿verdad? Porque dice que es la curva de aproximación que mejor se ajusta a los datos. A eso se llama curva de ajuste. Nosotros acá podemos trazar varias curvas de aproximación. Una puede ser así, ¿verdad? Otra puede ser una recta, yo podría estar una recta, ¿verdad? Hay varias curvas de aproximación ahí, pero de esas curvas de aproximación, la que más se ajuste a los datos se llama curva de ajuste. Ahora, esa curva de ajuste la obtenemos con los métodos que ya conocemos para obtener la ecuación, ¿verdad? De regresión. ¿Sí? Ahora, esa es la curva de ajuste, o sea, en otra palabra, es la mejor curva de aproximación. Ahora viene la pregunta. No sé si está aquí en los objetivos. No está, ¿verdad? Pero bueno, yo le pongo acá. ¿Qué es mejor curva de ajuste? ¿Qué tenemos como la mejor curva de ajuste? Aquella que está mejor adaptada que la curva de ajuste inicial. ¿La qué? La que más se acerca a los datos. La que más se acerca a los datos. Bueno, miren, en material de lectura les voy a leer. Cuando vemos el concepto de mínimos cuadrados, ¿verdad? Ahí aparece el concepto de curva de ajuste. Mejor curva de ajuste. Yo quiero que ustedes vean en la parte de mínimos cuadrados, método de mínimos cuadrados. Dice que de todas las curvas de aproximación correspondientes a un conjunto de puntos dados, la curva que tenga la propiedad de que las desviaciones elevadas al cuadrado es mínimo, se conoce como la mejor curva de ajuste. Ajá, entonces, ¿qué es la mejor curva de ajuste? La mejor curva de ajuste es la curva de ajuste que obtenemos nosotros utilizando el método de mínimos cuadrados. Esa es la mejor curva de ajuste. Como ustedes ven, por eso es que aplicamos el método de mínimos cuadrados, ¿verdad? Porque es el método, el mejor método que se tiene, ¿verdad? Para ajustar una curva. ¿Verdad? Por eso es que estamos haciendo el énfasis en el método de mínimos cuadrados, para que ustedes puedan aplicar ese método estadístico, ¿verdad? En la obtención de ecuaciones de regresión. Bien, entonces, la mejor curva de ajuste es la de mínimos cuadrados, la que tenemos aplicando el método de mínimos cuadrados. Pero ¿qué dice ese método? Vamos a ver qué dice el otro objetivo, ¿verdad?
Ya vimos la diferencia entre curva de aproximación, curva de ajuste y mejor curva de ajuste. Ahora dice el objetivo 4. Identificar, dado un conjunto de ecuaciones normales de regresión por mínimos cuadrados, cuáles corresponden a la regresión lineal, regresión curvilínea y regresión cuadrática. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces yo quisiera hablar un poco sobre la teoría del método de mínimos cuadrados, ¿verdad? Entonces, repito, esta es la mejor curva de ajuste, es aquella que tenemos con mínimos cuadrados. Entonces, dice el método de mínimos cuadrados. Y si tenemos una curva tenemos acá Y sub 1. Luego tenemos Y sub 2. Permítanme. Hola. Está bueno. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bueno? Este sería Y sub 3. Aquí tenemos X1, X2 y X3. Voy a verificar solamente los 3 puntos. Quiero aclarar el concepto de desviación. ¿Qué es desviación? Aquí tenemos la curva. Dice que la desviación 1 es igual a Y sub I menos Y sub C. ¿Qué es eso? Y sub 1 es este. Y Y sub C, ¿qué es Y sub C? Y sub C es el valor de Y que tiene la curva. O sea que este sería Y sub C 1. El valor de Y que esté en la curva. Esa diferencia de Y sub 1 menos Y sub C correspondiente al X1, ¿verdad? Se llama como desviación 1. ¿Por qué Y sub C? Porque es el Y que corresponde a la curva. Ese es el de sub 1. Ahora, ¿qué es el de sub 2? Es igual a Y sub 2 menos Y C2. Este Y2 es el Y correspondiente a la curva, que sería en este caso, aquí sería Y sub 2 y este sería el Y sub 2 de la curva. A esa diferencia se llama desviación 2. Y así vamos para cualquier valor de Y. Ahora, disculpe que lo interrumpa. La desviación es lo mismo que la dispersión, ¿no? Ahora, dispersión es cómo están los puntos con respecto a la curva, ¿verdad? Ahora, ya desviación es la diferencia del valor. O sea, cuánto está fuera de la curva el punto, ¿verdad? Pero con respecto a la variable dependiente. Gracias. Y sub 1 menos Y sub 1. Y sub 1 es el Y de la curva. Y sub 2 menos Y sub 2, que es el Y correspondiente a la curva, pero para el X2, ¿verdad? Y de esa manera encontramos las desviaciones. Ahora, ¿qué es lo que dice el método de mínimos cuadrados? El método de mínimos cuadrados nos dice, ¿verdad? Que cuando la sumatoria de las desviaciones al cuadrado es mínimo, entonces, ¿verdad? Tenemos la mejor curva de ajuste. Estamos diciendo que estas desviaciones sean mínimas, o sea, que esto sea lo más próximo a la curva, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál va a ser esa? Va a ser la mejor curva. La mejor curva que podemos trazar. Ahora, ¿cómo la terminamos? Aplicando el método de mínimos cuadrados. Ahora, lo que hacemos entonces es encontrar el valor mínimo de esta operación. Ahora, ¿cómo encontramos ese mínimo? Derivando, ¿verdad? Igualando a cero. Eso pues no lo vamos a repasar porque en clase se les dio y está la deducción también, ¿verdad? Para las líneas rectas. Y entonces decimos, ¿verdad? Que una curva de ajuste es la mejor cuando ella cumple esto. Y a esa curva que cumple esta condición se le llama la mejor curva de ajuste. O también se le puede llamar únicamente curva de mínimos cuadrados, porque es la mejor curva. De los métodos de regresión que tenemos, ¿verdad? Es la mejor curva. Y la ecuación que se obtiene a partir del análisis de mínimos cuadrados se le llama ecuación de regresión por mínimos cuadrados. O solo ecuación de mínimos cuadrados, ¿verdad? Bueno, preguntas sobre esto. Tenemos claro el concepto de desviación, ¿verdad? Desviación. Ahora, repito, ¿verdad? Lo de la dispersión es qué tan alejados de los puntos con respecto a la curva, ¿verdad? Si todos los puntos coinciden en la curva, entonces no hay dispersión, ¿verdad? Y también las desviaciones van a ser menores, por supuesto, ¿verdad? No hay dispersión. ¿Tiene alguna relación la desviación con la dispersión? Más desviación, más dispersión. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre estos conceptos? Que eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Que queden claros estos conceptos. Repito, ¿verdad? El y sub c es el y que corresponde a la curva para ese x respectivo, ¿verdad? x1, y1, x2, y2, x3, y3, que sería en la curva, ¿verdad? Y la diferencia se llama desviaciones. ¿Preguntas? Vamos a seguir entonces con los objetivos, porque yo pretendo que estos objetivos ustedes los tengan bien claros. Veamos qué dice el otro objetivo, ¿verdad? Decía identificar dado un conjunto de ecuaciones normales de regresión por mínimos cuadrados, cuáles corresponden a una regresión lineal, a una regresión curvilínea, tipo potencial y una función cuadrática. Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos las regresiones respectivas, la lineal, la potencial, la exponencial y la cuadrática. Luego el objetivo 5 dice, aplicar el método de mínimos cuadrados en el ajuste de curvas para una regresión lineal, para una regresión curvilínea o una función cuadrática. Ya es la aplicación. Y por último dice explicar qué es una ecuación de regresión. Bien, aquí yo quisiera que aclaremos el concepto de regresión. ¿Qué es regresión? ¿Qué es regresión? Hablamos de ecuación de regresión y hablamos de curva de regresión. Tenemos dos conceptos, ecuación de regresión y curva de regresión. Cuando tenemos una ecuación de regresión, ¿qué hacemos? Voy a leerle lo que la teoría les dice sobre regresión. Dice, uno de los propósitos principales de la curva de ajuste es estimar una de las variables a partir de la otra. El proceso de estimación se conoce como regresión. Bien, entonces, ¿qué es regresión? Es obtener
el valor de una variable a partir de la otra. Eso es regresión. ¿Verdad? Como en otras palabras, como partir de la ecuación para obtener la tabla de datos. Esa ecuación se llama ecuación de regresión. O partir de la curva para encontrar la tabla de datos. Esa se llama curva de regresión. ¿Ya? Nosotros generalmente partimos de la tabla de datos para encontrar la gráfica y luego la ecuación. Y esa ecuación con mínimo cuadrado es la mejor curva, ¿verdad? Que se obtiene. Y ella se llama ecuación de regresión. ¿Por qué? Porque a partir de ella nosotros podemos encontrar la información de una de las variables conociendo la otra. Por eso es regresar de la ecuación a los datos. Ahora, esos datos que él tiene son los datos de la curva de regresión, o sea, de la gráfica, de Y sub C. Bien, entonces, repito, regresión es obtener el valor de una de las variables a partir de la otra. Esta regresión puede ser a partir de una ecuación de regresión o a partir de una gráfica, o sea, de una curva de regresión. ¿Estamos claros, jóvenes? Bueno. ¿Preguntas? Bien, acá pues vemos lo que es regresión lineal. Vemos la regresión lineal. La regresión lineal es una ecuación de la forma donde aquí se le pone Y sub C porque es no se ve. Se ve donde estoy escribiendo, ¿verdad? Hoy sí, ¿se ve? Sí, hoy sí. Vale. Bien, entonces, regresión lineal. La ecuación dice Y sub C igual a A más BX. ¿Por qué Y sub C? Porque es el Y, la ecuación obtenida con mínimo cuadrado, que es la mejor curva de ajuste, o el Y de la curva, ¿verdad? Ahora, si nosotros graficamos, ¿verdad? Esta curva, tenemos X, tenemos Y nos va a dar así, ¿verdad? Donde este sería el valor de A y la pendiente de esta recta sería el valor de B. B es la pendiente y A es intercepto. Y este sería la curva, ¿verdad? La curva de regresión. De tal manera que para cualquier punto, ¿verdad? Si nosotros queremos, para un X dado, encontrar el Y de la curva, ¿verdad? Esto es regresión. Conociendo una variable, encontrar la otra. Eso lo vimos cuando vimos gráfico, ¿verdad? Con el concepto de interpolación. Y hablamos también de extrapolación. Pero, ojo, en este caso de mínimo cuadrado, ¿verdad? No es saludable extrapolar. ¿Por qué? Porque la información de la extrapolación puede ser errónea. Solo es conveniente hacer interpolaciones, conocido de la ecuación y conocido en la gráfica, ¿verdad? Solamente eso. Bien, entonces tenemos que con una regresión lineal, la curva es de esta forma y la ecuación general es esta, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones normales? Tenemos poner aquí NA más B más OY. Las ecuaciones normales. ¿Qué queremos encontrar? A y B. Tenemos
una ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, entonces si queremos encontrar la ecuación de una recta, porque el diagrama de dispersión nos indica que es una recta, ¿verdad? Entonces, aplicamos estas ecuaciones normales, donde lo que necesitamos nada más es conocer la sumatoria de y, la sumatoria de x, el número de datos que teníamos en la tabla, y luego el producto de la sumatoria y x cuadrado la sumatoria. Bien, de esto pues se han hecho ejercicios. Creo que es la regresión con menos dificultad. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero de la regresión curvilínea. Bien, ¿alguna pregunta? Repito, aquí se resumen todas las regresiones lineales, ¿verdad? La ecuación de esta forma, la curva de esta forma y las ecuaciones normales. Solo falta encontrar la sumatoria, ¿verdad? La tablita. Una tablita que tenga x, y y x cuadrado. Ustedes después pueden poner acá el y sub c, ¿no? Ya cuando conozcan la ecuación de la curva, el y sub c, pueden evaluar y también pueden encontrar la tabla, ¿no? Esto necesita sumatoria de x, ¿verdad? Aquí vamos a poner las sumatorias, ¿no? Las sumatorias, ¿verdad? De todos los valores que tengan ustedes, de x, y, hacer el producto, x cuadrado, y pueden después de conocer la ecuación, encontrar el y sub c. Este es el procedimiento a seguir para la lineal, ¿verdad? Repito, de ellas vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer de unas curvilíneas, ¿verdad? Las curvilíneas vamos a hacer. Preguntas. Siguiendo el orden, ¿verdad?, del material de lectura, vamos a trabajar ahora en la regresión curvilínea. ¿Por qué curvilínea? Ya la curva no es recta, ¿verdad? Ya la curva tiene otra forma, no es recta. La que vamos a ver en esta reunión es la relación potencial. Y es sub c igual a A por x a la b. Como ustedes saben, una curva de esa forma tiene así. Puede ser así, ¿verdad? Y x. Puede ser también de esta manera. Y x. Puede ser de esta manera. Y x. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Observen que todas estas pasan por origen, estas no, ¿verdad? Esta es una asíntota. No intercepta a ningún eje, no intercepta. ¿En qué podemos decir acá con respecto a esta curva? Cuando la curva es de esta forma. Cuando el exponente es mayor que 1. ¿Cómo? Cuando el exponente es mayor que 1, o sea, b. Cuando b es mayor que 1. Cuando la curva es de esta forma. Cuando es mayor a 0 pero menor que 1. Ajá, cuando está entre 0 y 1.
cuando tiene de esta forma. No es cuando es menor a 0. O sea que estamos diciendo de que es un número negativo. ¿Verdad? Bueno, entonces, cuando ustedes tengan una tabla de datos y ustedes grafiquen los datos y la curva de aproximación les da de esta manera, que pasa por 0, ¿verdad? Pasa por 0. Entonces decimos, es una potencial. Y su forma general es esta. Esta es la forma general, ¿verdad? Forma general. Esta es la forma general. Y igual a X a la B. Y si es de esta forma, decimos, el B es mayor que 1. Si es de esta forma, el B está entre 0 y 1. ¿Verdad? Puede ser un medio, un tercio, un cuarto, etcétera, ¿verdad? Cuando tenemos así, es que es menor que 0. O sea que puede ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 medio, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces, ustedes van a estar conscientes. Por eso digo, lo primero es que la tabla de datos, dibujar el diagrama de dispersión y en base a eso trazar la curva de aproximación. Y en base a la curva, decir de qué forma es la ecuación general. ¿verdad? Hoy vamos a trabajar con esta. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones normales? ¿Cuáles son las ecuaciones normales? Vean, hay un método, ¿verdad? Recuerden que tenemos que Y es igual a X a la B. De tal manera que si nosotros aplicamos un logaritmo, si aplicamos logaritmo llegamos a esto. Logaritmo de Y igual al logaritmo de A más B logaritmo de X. ¿Sí? Y esto es una recta. De aquí Y es variable. Y por lo tanto el logaritmo de Y es una variable. A es una constante. Por lo tanto el logaritmo de A es una constante. B también es constante. Y el logaritmo de X es una variable. ¿Qué tenemos? Una variable igual a una constante más B multiplicado por otra variable. Si nosotros practicamos el papel logarítmico, ¿verdad? Recuerden que tenemos una recta, ¿verdad? Una recta. Por lo tanto, las ecuaciones normales las podemos asociar con las ecuaciones normales de la recta. Lo podemos asociar. ¿De qué manera? Observen. Vamos a poner la ecuación 1. ¿Qué tendría? En la recta tendría sumatoria de Y. Aquí yo voy a poner sumatoria de logaritmo de Y. Igual a. En la recta tenía A. Aquí falta N, ¿verdad? Falta N aquí. Falta N. Por lo mismo de A. Ya tenía A. ¿Verdad? Por N. Entonces sería N logaritmo de A. Vamos a ir chequeando también acá, ¿verdad? N logaritmo de A. La misma constante, ¿verdad? Más B por. Acá tenía sumatoria de X. Sumatoria de X. ¿Qué es sumatoria? El logaritmo de X. Vean ustedes, ¿verdad? En lugar de Y, logaritmo de Y. En lugar de A, logaritmo de A. En lugar de X, logaritmo de X. Pero siempre las sumatorias. Ahora yo quisiera que ustedes me dicten la ecuación 2 en base a esa similitud, ¿verdad? A esa analogía. Dígame cómo me quedaría. Sumatoria de
sin ver el texto, ¿verdad? Logaritmo de y. Recuerden que teníamos sumatoria de x por y. Sumatoria de x, logaritmo de y. Sumatoria del logaritmo de x por logaritmo de y. Igual a n por ¿ven n? ¿Sería n? No, ¿verdad? Teníamos a por sumatoria del logaritmo. Sería el logaritmo de a por sumatoria de logaritmo de x. Más, ¿cuánto sería el término? ¿B? B por la sumatoria del logaritmo de x al cuadrado. Correcto. Pero, ojo, aquí es todo al cuadrado. Cuidado con logaritmo de x cuadrado, no, ¿verdad? El logaritmo de x al cuadrado. Bien, ahí están las ecuaciones normales. ¿Qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer A y B. ¿Qué podemos obtener de las ecuaciones? Podemos obtener el logaritmo de A y podemos obtener B. Pero ya sabemos que si encontramos el logaritmo de A y queremos A, solo aplicamos el antilogaritmo. ¿Ah? Este es el procedimiento, como ustedes ven, de las ecuaciones de la relación lineal. Podemos partir a la potencial y también de igual forma a la exponencial. Pero ¿qué hicimos? Aplicamos el logaritmo a esta ecuación para hacerla una recta y después ya relacionarla con la otra, ¿verdad? Esa es la manera para que ustedes no vayan a estar memorizando esas ecuaciones, ¿verdad? No. Ahora analicemos y veamos ahí un recurso didáctico, ¿verdad? Para poder reproducirlas. Bien, esto es lo que vamos a aplicar ahora a través de un ejercicio. Si no hay preguntas, pasamos a hacer un ejercicio. Bien, el ejercicio es el problema 8 de la discusión 7. Es el problema 8 de la discusión 7. Esto es para que no estemos dictando mucho, ¿verdad? Yo lo voy a leer y vamos a resolverlo. ¿Qué es lo que dice el ejercicio 8 de la discusión 7? Dice, un grupo de alumnos investigó el movimiento parabólico de una esfera metálica que se dispara con una velocidad horizontal constante. Velocidad horizontal constante, no cambia. Los valores que se obtuvieron se muestran en la tabla siguiente. Y positivo hacia abajo. Bien. ¿Cómo esperan ustedes que sea la gráfica? Imagínense ustedes, ¿verdad? Una bola lanzada horizontalmente con velocidad constante. ¿Cómo es la trayectoria que describe? Una línea recta. Una línea recta. Una bola lanzada horizontalmente con velocidad constante. Velocidad horizontal constante. Es como que ustedes tengan en la mesa, dejan ir una chibola, ¿verdad? Con una velocidad y sale del borde de la mesa. ¿Cómo es la trayectoria que describe? Que va decreciendo.
Si ustedes tienen acá el borde de la mesa, aquí está la chibola, ¿verdad? Está la chibola y es buena velocidad. ¿Verdad? Ella sale de la mesa. Entonces esta bola va a escribir. ¿Están de acuerdo con esto? Que va a escribir la trayectoria de esta manera, ¿sí? Sí. Hasta llegar al piso. ¿Verdad que sí? Y Sí. esa ecuación, ¿de qué forma es? Pero observen, el problema dice, Y es positivo hacia abajo. O sea que está diciendo que Y hacia abajo es positivo. O sea que si aquí en la referencia, ¿ah? En este punto hay un Y. En este otro punto hay otro Y. En este otro punto hay otro Y, ¿verdad? Sí. Pero este Y, si la referencia aquí, sería negativo. Pero ellos me dicen que el Y hacia abajo es positivo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la curva la debo dibujar así. De esta manera. Eso es lo que me está diciendo. Realmente sucede esto, ¿verdad? Pero nosotros vamos a analizar esta curva. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué tipo de ecuación es general tiene esta curva? ¿Cuál es la ecuación general? Tenemos que la ecuación general es una potencial, ¿verdad? Es una potencial. ¿Y qué esperamos de acá? Esperamos que este valor de B sea mayor que 1, ¿verdad? En base a lo que vimos en el repaso de las gráficas, de una potencial. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, el problema nos dice, en la parte A, hacer el diagrama de dispersión. Ojo, lo primero es hacer el diagrama de dispersión. Bueno, empecemos con la parte A. Como que no se observa, ¿verdad? Para hacer diagrama de dispersión, yo he traído un recurso acá, lo voy a utilizar. Bien, aquí tengo un papel cuadriculado. Me dicen que haga el diagrama de dispersión. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer?
Bueno, lo primero que tengo que hacer es esta información, ¿verdad? X centímetros contra 10 centímetros. Tenemos 2.0, 0.1, 4.0, 6.0. Perdón. 0.2. 6.0, 0.6. 8.0, 1.1. 10.0, 2.0. 12.0, 2.5. Y por último tenemos 14.0, 3.5. Y aquí tengo la información de la tabla de datos de Y contra X. Así me dice, ¿verdad? Hacer el diagrama de dispersión de Y en función de X en papel milimetrado. Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Díganme. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Jóvenes, ¿qué me dice la teoría que debemos hacer cuando vamos a hacer el diagrama de dispersión? Lo que decíamos, ¿verdad? Primero es poner la variable independiente, o sea, acá, X centímetros, ¿sí? Se observa. Luego tenemos Y, también centímetros. ¿Se observa, jóvenes? ¿Se observa, sí? Sí, 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 se ve. Vale. Entonces tenemos, primero, Sí, se ve aquí, ahora venimos los datos. La elección de la escala, vean ustedes, 2, 4 hasta 14. Yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ya. Lo hice exacto, ¿verdad? 0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 y 14.0. Bueno, me quedó un poquito ajustado el papel. Bien, y ahora viene después la otra escala. Vean ustedes, desde 0.1 a 3.5. ¿Cuánto debe valer cada división de estas? Tengo 2, 4, 6, 8, 9. ¿Qué valor le damos a cada división? ¿De 2? A cada división. De 2. Vean, es de 0.1 a 3.5. Ah, no, perdón, estaba viendo la otra. 0.5. 0.5. O sea que aquí tendríamos 0, aquí tendríamos 1.0. ¿Verdad? Está bien, ¿verdad? Aquí sería 2.0.
3.0 y 4.0. Bien, está bien. Ahora, ¿cuánto vale cada división? 0.5. Ahora vean ustedes este punto, 0.1. Ah, esto está bien pequeño, ¿verdad? 0.1 acá. Después 0.2. Bueno. 0.1 ¿con cuánto? Con 2. O sea que acá tenemos ese punto. Vamos punteado, ¿verdad? Punteado. ¿Ah? Después 2 con 0.4. 2.4 sería acá, ¿verdad? Sería punto 2. Nos vamos punteado con 4. Después 6 con punto 6. Aquí tenemos punto 5. Punto 6 más o menos sería acá. 0.6. Acá sería 0.2, repito, ¿verdad? Y este 0.1. Bueno, aquí no se lo tenemos muy bien. Sería acá, con 6. Después 8 con 1.1. Sería más o menos acá. Entonces nos vamos. .1. Después 10 con 2. Aquí tenemos 10 y 2. Aquí cae el punto. Luego 12 con 2.5. Aquí sería 2, 2.5 sería acá. 2.5 con 12. Y por último, 14 con 3.5, que sería acá, ¿verdad? 3.5 con 14. Bien, ahí tenemos el diagrama de dispersión. Esa es la parte A que nos piden, ¿verdad? Que dibujemos eso. El diagrama de dispersión. Aquí no puse punteado porque están sobre la línea, ¿verdad? Este es el diagrama de dispersión. Solo los puntos nada más. Solo los puntos. Luego, ¿qué dice la parte B? Dibujar la curva de aproximación e indicar qué relación sugiere. Dibujar la curva de aproximación es la parte B. Aquí lo tengo que hacer siempre sobre el mismo papel, ¿verdad? Bueno, ¿qué ecuación sugiere? Si trazamos la curva de aproximación, recuerden acá, ¿verdad? La tendencia, siguiendo la tendencia. Repito, ¿verdad? Esta sería la parte de ella. Y aquí tendríamos que ponerle literal B. El B es trazar la curva de aproximación. Bueno, vamos a trazar la curva. Más o menos. Esa curva de aproximación, ¿qué ecuación general sugiere? La ecuación potencial con B mayor a 1. Exacto, ¿verdad? Ecuación potencial con B mayor a 1. Bueno. Entonces quiere decir que la ecuación es Y igual a A por X a la B. Entonces decimos que este B tiene que ser mayor que 1. Aquí está el literal B. Esta es la ecuación que sugieren y aquí está la curva de aproximación. Ese es el literal B. Curva de aproximación y la ecuación que sugiere. Vale. Vamos bien, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Luego dice el C. Determinar la ecuación de regresión. Aquí viene ya la parte ya de cálculo, ¿verdad? Determinar la ecuación de regresión. Para obtener la ecuación de regresión,
¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, jóvenes? Voy a quitar el papel porque ya no me sirve. Ya cumplió su función. Vamos a utilizar esta parte de la pisada para escribir la información. Bien, la parte C. La parte C. Hoy vienen las ecuaciones normales. Las ecuaciones normales. Recordemos las ecuaciones normales para la función potencial. Tenemos la ecuación 1, ¿verdad? Sumatoria del logaritmo de y igual a n logaritmo de a más b sumatoria de logaritmo de x. Esta es la ecuación 1. Y la ecuación 2, ¿qué dice? Sumatoria de logaritmo de x por logaritmo de y igual al logaritmo de a por sumatoria del logaritmo de x más b sumatoria del logaritmo de x, todo esto al cuadrado. Esta sería la ecuación 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, para resolver lo que necesitamos, una columna del logaritmo de x, una columna del logaritmo de y, una columna del logaritmo de x por logaritmo de y una columna del logaritmo de x elevado al cuadrado. Eso tenemos que construirlo aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Logaritmo de x, logaritmo de y, logaritmo de x por logaritmo de y logaritmo de x elevado al cuadrado. Tenemos que llenar estas columnas. ¿Ya? ¿Me ayudan? Logaritmo de 2, logaritmo de 4, logaritmo de 6, logaritmo de 8, logaritmo de 10, logaritmo de 12 y logaritmo de 14. Jóvenes. Bien, este es el trabajo, ¿verdad? Este es el trabajo bien fuerte. Yo quisiera que por lo menos vayan revisando si no me he equivocado, ¿verdad? Vamos a expresar los logaritmos con 5 decimales nada más. Tengo aquí, logaritmo de 2, me dio 0.30, logaritmo de 4, 0.60, 206. Logaritmo de 6, 0.77, 815. Logaritmo de 8, 0.90, 309. Logaritmo de 10, 1, ¿verdad? 1.00000. Logaritmo de 12, 1.
1.07918. Y por último, logaritmo de 14, 1.14603. Bien, ahora viene la sumatoria, ¿verdad? Necesitamos las sumatorias. La sumatoria de todo esto. Hay que hacer las sumatorias. Los que tienen máquina, háganlo, ¿verdad? Vamos a revisar la que tengo yo. Luego tenemos el logaritmo de 10. El logaritmo de 0.1 es menos 1.00000. Logaritmo de 0.2 menos 0.69897. Logaritmo de 0.6 menos 0.22185. Logaritmo de 1.1 0.04139. Logaritmo de 2 0.30103. Logaritmo de 2.5 0.39794. Y logaritmo de 3.5 0.54 407. Bien, y ahora tenemos que hacer la suma de toda esta columna. Ahora viene el producto del logaritmo de X por logaritmo de Y. Este por este, ¿verdad? Menos 0.30103. Menos 0.42082. Menos 0.17 263. 0.037 38. 0.30 103. Luego tenemos 0.42 945. Y por último 0.62 350. Bien, y ahora hay que hacer la suma. Y por último tenemos logaritmo de X al cuadrado, o sea, este número elevado al cuadrado. Este número al cuadrado. Al cuadrado. Y me dio 0.09062. 0.36248. 0.60 552. 0.81 557. 1.1000. 1.16 463. Y por último 1.31 361. Bien, ahora hay que hacer las sumatorias. Como ustedes ven, pues es trabajoso, pero es mecánico, ¿verdad? Es mecánico.
Lo único que necesita es concentración. Concentración, no equivocarse, ¿verdad? En la parte de cálculos. ¿Cuánto da la sumatoria del logaritmo de X? Jóvenes, ¿me están ayudando? Da 5.80959. 5.80, 59. 5.80, 964, me dijo. Bien, ¿alguien más? Hay una diferencia, ¿verdad? Sí, eso da. ¿Esto da? Bueno, estamos bien. Ahora veamos este. Menos 0.63639. 0.63, 629. ¿Sí? Bien, muchas gracias. ¿Estamos bien? 39. ¿Cuánto es el producto del logaritmo de Y por logaritmo de X? 0.49695. 0.49, 69, 5. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cuánto da la sumatoria del logaritmo de X elevado al cuadrado? $5.35243. 5.35, 24, 3. Gracias. Bueno, eso quiere decir que no cometimos errores, ¿verdad? Estamos bien, lo hemos revisado muy bien. Vale, ahora, ¿qué procede después? Ya tenemos las sumatorias. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tenemos las sumatorias. Reemplazar valores en la ecuación, en las ecuaciones. Hay que sustituir en las ecuaciones normales. Bueno, sustituir. Entonces, en lugar de la sumatoria del logaritmo de Y, ¿qué hacemos? Voy a poner acá, ¿verdad? ¿Qué tenemos entonces? Menos 0.63, 639. Igual a n. ¿Cuánto vale n? 7. N vale 7. 7 es el número de pares ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por logaritmo de A. Más B. Sumatoria del logaritmo de X.
Luego tenemos sumatoria de logaritmo de y por logaritmo de x. Sería 0.49695 igual a sumatoria de logaritmo de y por logaritmo de a. Esto aquí sería 5.80964 logaritmo de a. Más b por sumatoria de logaritmo de x cuadrado. Entonces nos quedaría la ecuación 2. La ecuación 2, ¿cuánto nos queda? Más 5.35 243. Bien, esta sería la ecuación 2. Bien, ahora viene acá la solución de esa ecuación. ¿Para qué? Para obtener el valor de b y obtener el logaritmo de a. Después tenemos que aplicar el antilogaritmo. ¿Qué hacemos entonces para ello? ¿Qué hacemos? Aquí hay varios métodos, ¿verdad? ¿Cuál es uno de ellos? Con la calculadora, ¿verdad? Hacer el uso de las herramientas que tienen las calculadoras. Solución de ecuaciones lineales. Pero nosotros estamos enseñando otro método, ¿verdad? ¿Cuál es ese método? Igualación. Igualación. El que estamos usando, el que le enseñó el ingeniero Turso en la clase pasada. Sustitución de valores. ¿Ah? ¿Cómo le llamaban ese método? Reducción, mencionó un compañero en el chat. Correcto, el método de reducción. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tratar de eliminar una de las incógnitas. Por ejemplo, si queremos eliminar el logaritmo de a, ¿qué podemos hacer? Multiplicar la ecuación 1 por este número negativo y dividirla entre 7 para que se elimine él y solo quede este número negativo acá. ¿Ah? Bien, voy a borrar todo este trabajo, ¿verdad? Lo voy a borrar. Entonces decimos, multiplicando la ecuación 1 por menos 5.80.964 y luego dividirla entre 7. Bien, hagamos eso. Este término multiplicámoslo por, este término multiplicámoslo por, este término multiplicámoslo por, y veamos qué ecuación nos resulta. Háganlo, jóvenes, vamos a comparar. Repito, este término multipliquémoslo por este. Luego el 7 por este. Y este por este también. Y luego obtienen otra ecuación. Quiero que lo hagan para que practiquen y vamos a comparar. ¿Cuál es el resultado?
¿Cuál es el primer término? ¿Qué le dio al multiplicar menos punto 23? O sea, 639 por aquella expresión. ¿Cuánto le dio ese resultado? El primero. Tiene que ser menos por menos más, ¿verdad? ¿Cuánto le dio? 0.52817. 52817. 8171. Vale, lo poner así. Yo le puse otro decimal más. Bueno, está bien con el 7, ¿verdad? Pero bueno, así. ¿Igual a qué? Si yo multiplico este 7 por este, se me va a eliminar este 7, lo que era este, ¿verdad? Menos 5.80964 logaritmo de A. Luego multiplicamos este por este. Sería este al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto es ese valor? Menos Menos 0.03. 0.06. 3. 1, 2, 2. Eso me dio a mí. Revisemos. Esto al cuadrado entre 7 negativo. Sí, me sale negativo. Sí, pero al cuadrado 5.809. 25 entre 7 es como 6 por... Es como 36 entre 7, ¿verdad? Casi está el 26. Porque este es 5.8. ¿Cuánto da? ¿Alguna otra opinión? Revisemos esto. ¿Está bien esta? ¿Tienen calculadora, por favor? Sí. Sí, eso mismo me da. Bien, entonces ya tenemos esta ecuación. Esta ecuación la llamamos la ecuación 3. ¿Qué debemos hacer ahora? Lo que debemos hacer es sumar esa ecuación 3 con la ecuación 2. Bien, entonces sería 0.528171 igual a menos 5.80.964 logaritmo de A menos 4.82 172. Esta es la ecuación 3. Hoy lo voy a sumar con la ecuación 2. 0.49 695 igual 5.864 logaritmo de A más 5.35 243. Esta es la ecuación 2. Y
Bien, ahora soñémoslo. Suma. Como ustedes pueden observar, esto se me elimina, ¿verdad? ¿Qué me queda hacer? Eso es lo que quería, eliminar. Pero eliminar. Aquí me queda positivo. ¿Cuánto queda acá? 1.025 121. Y acá me quedó punto 53 072.8. Bien, ya solo tengo una ecuación y una incógnita, que acá puedo obtener B igual a 1.025 121 entre 0.53 072.8. Esto me dio 1.932. Ya conozco B. ¿Qué debo hacer ahora para conocer A? Y acá, miren, de la ecuación 1. Menos 5.80964 B. Pero B cuánto es? B es 1.932. Y esto dividido entre 7. ¿Cuánto le da el logaritmo de A? Y aquí podemos tener A, ¿verdad? Bien. Este me dio menos 1.6943, bueno, 739, bueno, aquí vamos a llegar. Siete, tres, 1.24, 43, 73. ¿Cuánto es A? ¿Cuánto da? Sería lo mismo inverso, ¿verdad? ¿Que tienen máquina, por favor? Sería el logaritmo de la menos 1 de esto, por 10 elevado a esto, ¿verdad? A mí me dio 1.93, aunque le puse más decimal acá, ¿verdad? $4.97. Me dio 0.02021. Repito, le aplicamos logaritmo inverso a este número y obtenemos este, ¿verdad? 0.02021. Ya tenemos A y tenemos B. Tenemos B y tenemos A. Ya podemos encontrar la ecuación particular, ¿verdad? Que es la que nos pide. ¿Alguna pregunta antes de borrar? ¿Algo que no he compartido? Disculpe, tengo una duda. En la parte que hizo la resta, se supone que la restó, ¿verdad? La ecuación 3 y la ecuación 2, ¿verdad?
Aquí. No, en la otra, atrás, en la otra parte. No, suma. Se suman. Ah, vaya, eso, gracias. Que no me cuadraba por eso, muchas gracias ya. Es la suma. Aquí es la suma. Por eso aquí tenemos 0. Sumamos. Y luego despejamos. ¿Tienen alguna otra duda? Bien, entonces tenemos la ecuación particular. Tenemos así, ¿verdad? La ecuación particular, que es la que nos piden. Ahora, en la parte D nos piden el porcentaje de error del exponente. En la parte D nos dicen porcentaje de error de B. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual. Puede ser el valor experimental 1.93 2 menos 2.0, ¿verdad? Dividido entre el valor verdadero por 100. Y este número nos da que el porcentaje de error de B es 3.4%. Bien. Preguntas. ¿De qué manera podemos comprobar estos resultados? ¿Qué podemos hacer para comprobar esto? ¿De qué otro método podemos obtener estos resultados? ¿Con qué otro método? Yo observé el video del ingeniero Turcios la reunión pasada y observé que estaban ocupando esto, ¿verdad? Pueden hacerlo. Usen la máquina y chequen estos números. Partan de la tabla de datos, ¿verdad? Háganlo y compruébenlo. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, jóvenes, llegamos hasta acá.